las correcaminos. Desde nuestra nube, las Correcaminos decimos hola a las personas y aves que nos escuchan. Acompáñenos a recorrer los parajes de la palabra cada 2 martes con nuevo tema y rara avis invitada. Descubran los versos o relatos que atrapamos en plena carrera para compartir poesía y otras letras en petit comité. Según el simbolista Marius Snyder, por pertenecer al mundo de las aves, la palabra tema de hoy se encuadra dentro del elemento aire, al igual que las escamas con el agua, la piel con la tierra o el cabello con el fuego. El jeroglífico egipcio que lo representa para escribir significa trazador de todo, por lo que a partir de allí se asociaba también a los dioses creadores. Sabiendo que el aire es portador del aliento de vida y transporta el sonido de la luz divina, es decir, el verbo, es que en este sentido la pluma o las plumas como instrumento de la escritura simbolizan el poder de dar forma a esa voz cuando queda recogida por escrito. Pero para hablar más de esta parte, está aquí Claudia Islas. Bienvenida. Hola, hola. Gracias. Pues sí, qué tema tan ad hoc, ¿no? Para este día y este podcast tan correcaminos. Queridas aves que nos escuchan, sacudan sus cuerpos, alboroten su plumaje, porque sí, como ya dijo Anja, hoy hablaremos de plumas. Y bueno, ya nos dijo Anja un poco de qué es esto de las plumas, ¿no? Pero pues ya saben, la abuelita Rae, aquí les va sus definiciones. Pluma, cada una de las formaciones córneas de que está cubierto el cuerpo de las aves y que consta de un tubo o cañón inserto en la piel y de un eje con barbillas. O pluma de ave que, cortada convenientemente en la extremidad del cañón, servía para escribir. Un instrumento de metal semejante al pico de la pluma de ave cortada para escribir, que sirve para el mismo efecto colocado en un mango de madera, hueso u otra materia. Hay más. También, ¿qué tal eso de que, ay, qué buena pluma tienes? También se usa para decir cómo es una escritura. Y bueno, cuando yo pienso en plumas, recuerdo las jacas maoris de Nueva Zelanda. Esa danza con gestos y movimientos agresivos, que son tan agresivos, pero que cuando se otorga la bienvenida al otro grupo, se ofrenda nada más y nada menos que una pluma. Pienso también en Leonardo da Vinci observando a las aves volar, en el deseo de alcanzar el sol de Ícaro, en los penachos de los aztecas, en el momento en que a alguien se le ocurrió sumergir la punta de una pluma en la tinta. Pienso en todas las plumas que se usaron para escribir libros maravillosos o documentos que nos han dado garantías y derechos, en las que han declarado la guerra o firmado la muerte. Qué maravilla las plumas, ¿no? Tan ligeras que permiten el vuelo, la suavidad que abriga y el poder que nos da de compartir y perpetrar nuestros pensamientos. Son también la impronta que nos recuerda que los dinosaurios siguen aquí, regalándole los colores más vivos a nuestra imaginación. Un oxímoron, el suave poder del vuelo, tanto en el mundo real como en el simbólico, pues como medio para trazar con tinta pueden regalarnos mundos maravillosos o sellar las acciones más terribles. Según quien la empuñe, puede convertirse en arma de destrucción o herramienta de creación. La pluma también, algo etéreo, es la permanencia de las palabras que se escriben con ella. Y como dijo Emily Dickinson, la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin palabras. Y es que quien ha visto el plumaje encendido de un colibrí o experimentado el espectáculo de la zambullida de un pelícano al pescar, seguramente se ha enamorado de las aves y de la maravilla que son las plumas al volar. Así tenemos plumas que acarician el alma del lector y plumas que sacuden su conciencia. Al final del día nos queda una dualidad que atraviesa el tiempo, desde los primeros jeroglíficos, quizá egipcios,
pasando por los poetas y escritores europeos del siglo XV, por Nezahualcóyotl escribiendo cantos de aves, por el sueño de Sor Juana, hasta la poesía contemporánea. Gabriela Mistral, Coral Bracho, Neruda, Pizarnik, Borges, Rosario Castellanos, Ida Vitale, y la lista puede seguir porque aun cuando ya no se escriba con plumas de aves, es un tema que nos gusta mucho a los poetas. Quizá por esa conexión que hay con la escritura, quizá porque contemplar el vuelo enciende la imaginación, o porque la suavidad de su caída calma nuestras almas. Así que, pues aquí va la pregunta para todos los seres y aves que nos escuchan. ¿Para ti la pluma es una herramienta de vuelo que nos permite escapar y soñar? ¿O es una herramienta de registro encargada de fijar nuestras verdades y dolores en el papel? ¿Tú qué opinas, Anja? Bueno, Clau, después de esta gran introducción tan breve pero a la vez tan completa, tan universal, me encantó cómo empiezas hablando de las jacas, que es una de las expresiones artísticas maoris favoritas mía. O sea, la verdad es que es tan sonora, tan poderosa, y esta parte de la pluma yo la desconocía, como que no conocía el rito completo, y se me hace muy bonito. Además, también cómo conectaste la poesía de Nezahualcóyotl. Y pensando en esta respuesta, me vino un poema que está dentro de em, la parte de la glosa de las cosas buenas, de la carne, la palabra y el espíritu, en mi libro En el ojo de la aguja, y es un poema que corresponde a la sección de palabra, que dice: mientras limpias la afilada hoja de las malditas frases, mientras limpias la afilada hoja de las malditas hachas, mientras limpias la afilada hoja de las benditas haches, mientras limpias la afilada punta de las benditas hoces, mientras limpias la dorada punta de las bien dichas horas, mientras rozas la dorada pluma de las escritas aves, pasa que rozas la punzante fresa de mis gozosas naves. Y bueno, esta idea tan romántica de la pluma como herramienta, o sea, de lo que es la peñola, ¿no? O sea, la pluma de ave convertida en una herramienta de escritura. Creo que no sé quién podría todavía haber usado, no, pues nadie, a lo mejor una pluma fuente, un tintero o un pupitre con el hoyito del tintero. Eso a mí sí me tocó, pero era como una reminiscencia de tradición más que como un uso. Pero, ¿quién escribe ahora con plumas de ave? No lo sé. No lo sé, pero sí me gustaría saberlo. Y también me gustaría saber, Claudia, que nos des tu respuesta y luego nos platiques de la invitada. Plumas todavía para escribir, ¿no? Algo súper romántico. Alguna vez intenté, pero con una pluma de un pelícano que me había encontrado en una playa por ahí lejana, y le saqué punta y pues tomé tinta y así, por supuesto que dos palabras y volví al teclado, ¿no? Pero, pero bueno, es interesante, se los recomiendo, recomiendo la experiencia a quien le guste escribir por ahí, pues que lo intente, es como una conexión diferente, dirían, ¿no? Y bueno, yo me encontré este poema por ahí tratando de responder a la pregunta, es de Ida Vitale y se llama Colibrí. La resolana que vibra, un breve sol en el seto, un tss, tss, que al aire libra su peligroso secreto. Y ya la flor disminuye ante el prodigio de pluma, que surge y deslumbra y huye, y solo alcanzo por suma. Cerca de años en que presa del hechizo sigo en vano, la milagrosa destreza que lo suspenda en mi mano. Y entonces, por un segundo, sentir cómo late el mundo. Y bueno, creo que pues ahí resume como en un buen colibrí, ¿no? Pequeñito pero picoso.
Ya, Muy súper al atractivo, ¿no? punto. Sí, Ok. excelente, Clau. Excelente, excelente poema de respuesta. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra ave invitada, porque ella tiene alma de ave. Con su vuelo suave va trastocando el mundo y convirtiéndolo en poesía. Puerto seguro para poetas y escritoras que llegan a estas tierras de fuego, posa su mirada aguda para escarbar en los textos que corrige. Se alimenta de libros y lates y hace nido en los cafés de estas tierras sinaloenses. Si tienes suerte, podrás encontrar su canto en una tarde junto a las riberas de Culiacán o junto a un buen late por el malecón de Mazatlán. Ella es de mis aves favoritas y es Cecia Moreno y está con nosotras hoy. Bienvenida, Cecia. Muchas gracias por la introducción, qué bonita. Estaba yo así como de, ay, sí soy esa. Y bueno, me parece maravilloso digamos que este enfoque sobre las aves y las plumas. Y bueno, pensando un poco como en la pregunta sobre qué significan las plumas o qué pienso cuando pienso en las plumas. Pienso que lamentablemente como soy una persona que es de esta época del pop, de estas cantantes de pop como muy mediáticas, pienso en esta canción de Sabrina Carpenter, que literal se llama Feather, y pues habla sobre lo que pasa cuando dejamos a una persona, digamos, no agradable hacia nuestra vida, terminar una relación, ya sea amorosa, amistad, familiar, etcétera, cómo nuestra mente puede alcanzar una agilidad liviana sintiéndose como pluma. Ese es uno de mis primeros referentes, pero bueno, también cuando pienso en plumas, pienso en la pluma azul tenue que guardé de niña cuando abrí la jaula para que escaparan los canarios de la abuela. Pienso en las alas de los pelícanos pardos de pinitos en Mazatlán acariciando la brisa del mar. Pienso en las manos de mis amigas que son quizá una reminiscencia de esas plumas que tuvimos o que en algún momento compartimos con esos seres alados que hoy no podemos ver más que a través de las pequeñas aves en la ribera. Y bueno, eh, pienso también en algunos como poemas. No sé por qué, pero en mi mente como que relacioné más el tema hacia justo como las aves y uno de mis poemas favoritos sobre aves es de Mary Oliver que, bueno, se llama Alas, pero habla sobre una garza. Lo traduje porque estaba buscando mi libro de poesía, este que sacó Lumen recientemente, y no lo encuentro, entonces no sé dónde lo dejé, pero aquí intenté hacer una traducción más o menos buena, así que según yo se llama Alas. Vi a la garza posarse como una rama de pétalos blancos en el pantano, en el lodo que yace como un barniz, en el agua que remolina sus pálidos paneles, de nubes reflejadas. Vi a la garza sacudiendo sus alas húmedas y entonces sentí una explosión, un dolor, también una felicidad que apenas puedo mencionar mientras me deslizaba libre, mientras veía el mundo a través de esos ojos amarillos, mientras permanecía así ondulando bajo el cielo moteado del atardecer que comenzaba a arrojar sus densas sombras. No, dijo mi corazón y retrocedió. Pero mis huesos sabían algo maravilloso sobre la oscuridad y se agitaron en sus ataduras. Lucharon, querían tenderse en ese fango sedoso del pantano para así, más pronto, volar. Creo que sí responde un poco a esta pregunta sobre si la pluma está relacionado a este asunto de sentirnos libres, volar o a hundirse. Me parece que Mary hace algo impresionante como con tomar la figura de la garza para hablar de la libertad, pero también de la muerte. Siento yo que nos está diciendo ahí al final como que la única forma que ha visto ella de encontrar esa libertad para volar es entregarse a este fango, el pantano, al igual que sus habitantes, y quizá por ahí están por ahí unas plumas manchadas. Y bueno, muchas gracias por la invitación, al igual que
que supongo que las personas que escuchen este podcast, pues a mí me gusta mucho cómo han desarrollado los diferentes temas a lo largo de las temporadas y me parece bellísimo que en esta temporada tengamos este tema tan bonito y tan necesario que es las plumas, porque yo amo escuchar, ver y estar al lado de los pájaros. Muchísimas gracias, Cecia. La verdad es que siempre apreciamos mucho a quienes nos acompañan en el podcast y más aún a quien llevan a cabo no solamente la atención de buscar los textos, sino de generar piezas como en este caso que o sea, dijiste, quiero leer el poema de Merian, no lo encuentro, lo traduzco, ¿no? Nos llena mucho eso el corazón y además responde totalmente siento yo, Claudia ahorita nos va a decir, la pregunta, ¿no? De la idea de la pluma, de las alas, de las aves como herramienta de vuelo y también como herramienta de registro. Estamos fascinadas con esa traducción. Esperamos que aparezca pronto por ahí publicada. Muchas gracias. Claudia, ¿de qué manera relacionarías las plumas con esta parte de tu escritura y también como de tu vida, además de lo que nos has compartido ya? Pues mira, ya, híjole, es que ¿qué te puedo decir? Yo que escribí un vuelo en el avión, ¿no? Escribí un vuelo, ¿eh? Escribí un libro que habla de vuelos, ¿no? Y de eso, y también sueños de plumas. O sea, Ajá. las plumas, las aves y las alas eh, Ujú. son una constante en tu En mi obra. vida, ¿no? Y curiosamente, te voy a contar una historia que ahí les va a ver. Yo cuando, pues, era, no sé, adolescente, quizá niña, tenía mucho miedo de las aves, porque, pero después descubrí que no era un miedo, ¿no? Era más como una conexión, quizá. Eh, Tenía miedo a las aves porque dentro de la casa había como domos y había un huequito. Y entonces por ese huequito de pronto, no sé cómo, se metían algún pajarillo, ¿no? Y daba la casualidad que yo estaba por ahí y entonces los veía que entraban, bueno, veía que entraba ese pajarillo y empezaba a aletear así horrible. Y me daba mucho miedo como escuchar ese aleteo que era como una desesperación terrible del pobre pájaro queriendo salir, porque pues quería salir pero era un domo de que estaba pues transparente y pensaba que salía y rebotaba y bueno. Total, me daba mucho miedo. Pasaron los años, incluso por ahí hay una fotografía muy interesante de un lugar maravilloso que me tocó visitar, que son unas islas donde hay un faro y uno camina y se encuentra con un acantilado que da hacia el mar. Y ese mar sube la corriente de aire, pero en ese acantilado hay nidos de gaviotas. Entonces uno se puede sentar al lado de los nidos de las gaviotas y ver cómo gaviotas bebés van abriendo así como las alitas poco a poquito y de pronto la corriente viene y las suben. Entonces llega un punto en que uno tiene a las gaviotas flotando, tratando de controlar su vuelo. Aquí al alcance de la mano. Ahí todavía tenía mucho miedo por las aves y mi amiga Maritere, saludos, iba conmigo y me dijo, te voy a tomar una foto con tu peor miedo. Tiempo después, digamos varios años, en Los Cabos llega un circo y ese circo pues todavía tenía animales cautivos. Y me acuerdo que había una jaula muy grande, tenía un ave, era un ave grande, pero recuerdo la mirada de esa ave tan triste y esa sensación que tuve yo igual, muy parecida a lo que sentía cuando los pajarillos se metían a mi casa. Como que ahí hubo algo que me dijo, ah, bueno, es que no tenías miedo a los pájaros, era como que sentías esa adrenalina. ¿No? Después de eso empecé a mirar, a observar a las aves y me enamoré de ellas, ¿no? De los pelícanos, de todo esto. Pasó el tiempo, empecé a escribir y bueno, mi primer libro se llama Sueños de plumas negras, hablando de plumas. Y después está el de Vuelos de Barlovento, es del que yo les quiero leer ahora. La parte que ya me extendí mucho, pero bueno, ahí les va. Este poema lo escribí también junto con mucha gente porque era una promoción de Aeroméxico, creo, que decía, si escribes, si juntas como likes o como frases de tus amigos y nos los mandas, te vamos a regalar, o sea, al que gane le vamos a regalar un año de vuelos completos, ¿no? Entonces, bueno, al final pues no ganamos, pero yo gané un poema padrísimo y el Tyler está aquí participando.
y se llama Vuelo a media luz. Este tiene algunos versos, son como frases que me mandaron amigos y familiares, ¿no? Vuelo a media luz, volar con sombrero, siempre con sombrero, extender mis alas al barlovento. La curiosidad tras la persiana juega la noche. La luz obliga a lo correcto, al maquillaje, a mostrar el currículum antes que las cicatrices. El alma oscura se permite escribirte al oído. Susurros atemporales entre nubes, tras una ventana a media luz, para cantarte con mis manos, una voz ronca meciendo mis dedos sobre el teclado. Cada vuelo de tu mirada entre líneas, un paraje eterno. Tengo tu tacto volcado en el horizonte. La mañana me pone la piel al revés y no tengo chaleco ni tirantes que me lleven hacia ti. Eres la música que sobrevuela mis poemas, azul que se desprende para volver. Piloto de mi destino, brújula de mis noches, solo un segundo te sueño. Déjame alcanzarte. Nunca había ansiado tanto saber volar como un pájaro con sombrero, sobre la línea de tus hombros, entre luciérnagas, desde la vigilia de tus ecos. Al otro lado del sueño, la música de la libertad abraza tus ojos a media luz. Está padrísimo. Vamos a exigir un recuento ahí de votos y likes. Como que no ganaste ese año de vuelos de Barlovento. La verdad es un libro que les recomiendo mucho. Está agotadísimo en físico, pero todavía no se encuentra. Por favor, pídanle, Por exígenle a ahí Gustavo de que andamos esté en preparando. versión electrónica. Y fíjate que este recuerdo que tienes como de un temor o una aversión por las aves. Me tocó totalmente, o sea, me siento muy identificada porque yo mucho tiempo también, no sé, decía es que las aves son horribles, sobre todo con esta onda de que muchos polluelos suelen tirar a sus hermanos del nido en una onda de sobrevivencia. Yo decía es que son horrendos. Los pájaros que ponen sus huevos, tiran los huevos de las aves que los tienen ahí y ponen los suyos para que se los empollen. Y bueno, también las palomas urbanas y los gorriones, pero pues que realmente son seres vivos que tienen pésima fama, que sus hábitos están juzgados desde un sentido antropocéntrico. Realmente no es que sean seres horrendos, ¿no? Solo son animales sobreviviendo. Y eso lo aprendí, o sea, eso lo aprendí gracias a mi trabajo de fotografía de aves y, y reptiles con un fotógrafo con el que compartí bastante tiempo en Los Cabos y que bueno, aprendí a hacer la fotografía de naturaleza y supe un poco más, profundicé sobre el conocimiento de las aves, de sus hábitos y de lo maravillosas que son, ¿no? Por eso creo que tiene que ver que ahora seamos correcaminos y no gatitos, que también los amo, pero entonces, este texto no es mío, es de Blanca Luz Pulido, pero me hace pensar mucho en cómo estas ideas preconcebidas que después se vuelven escritura nos rodean y cómo también otro montón de cosas nos hacen quienes somos. Se titula Efectos personales y es de Blanca Luz Pulido. Ahí donde empieza o termina nuestra sombra, aparecen íntimos y ajenos anteojos, paraguas, anillos, abrigos, corbatas, carteras, multiplicadas plumas, lápices, cuadernos, libretas, efectos personales que nos rodean con su materia nómada. Testigos de mudanzas y estaciones, son la marea que acompaña nuestro paso sublunar con término marcado. Entonces, este inventario de cosas que nos conforman, como el poema de las cosas también de un poco de Borges, ¿no? Estaba pensando en todo lo de las plumas y pienso que también la palabra pluma yo la relaciono ahora sí que con lo material, aunque las plumas ahora ya no son plumas de pajaritos. Pienso, por ejemplo, que un amigo con el que siempre estoy escribiendo, que se llama Emanuel, tiene textos específicos sobre las plumas con las que escriben, ¿no? Yo le digo, wow, yo quisiera tener tanto cuidado con mis plumas porque de repente las ando dejando por el mundo. Y también pienso en eso, en una forma
como quizá un inventario de las plumas con las que he escrito y que terminaron en manos de otras personas. Es como que por ahí se llevaron un pedazo de mí sin yo saberlo. Pero, y bueno, en cuanto a cómo el concepto de la pluma o está relacionado con mi escritura, pues pienso que de un tiempo para acá, es decir, como de pandemia para acá, empecé un poco más a habitar las relaciones con las personas no humanas, y las aves son una de mis personas no humanas favoritas. Entonces, también como yéndome un poco a mi infancia, yo sí tuve con aves con las que conviví. Pienso que acá en Sinaloa es muy común que las abuelas tuvieran jaulas con aves, no sé si en todos los lugares, pero algo que hoy está muy, digamos que no lo hagan, pero pues me tocó. Mi abuela es de la Sierra de Durango. Pienso que es como muy importante porque ella me explicaba que pues ella creció con jaulas, ¿no? De pájaros de sus abuelos, etcétera, ¿no? Entonces ella en su casa acá en Culiacán tenía una jaula que ocupaba la mitad del patio donde nos podíamos meter. Yo creo que me pude meter esa jaula hasta que cumplí como 8 o 9 años, ya dejé de caber por la puerta, ¿no? Era como de que, porque pues la puerta estaba como especializada para meter las cosas, poder limpiar la jaula bien, pero para nosotros, o sea, para los niños de esa casa era como un paraíso medio salvaje, porque eran muchas aves. O sea, yo pienso que mi abuela llegó a tener como, no sé, 30 canarios, 10 pericos, así, o sea, así. Entonces la jaula tenía que estar muy grande para poder que tuvieran un espacio adecuado para no matarse entre ellos, aunque no estaba bien que estuvieran encerrados. Eh, y yo me metía siempre que iba y terminaba toda picoteada por las aves, pero recuerdo que nunca generé algún tipo de adversión sobre ellas, ni me daban miedo. Quizá habla de un salvajismo que no deberíamos de cosechar a tan temprana edad, pero yo lo tenía. Y pasó que mi abuela nos regaló a mi hermano y a mí un canario a cada uno. A mí me dio un canario amarillo y a mi hermano uno azul, que no sé si son específicamente canarios, pero según en mi mente son canarios de estos de colores muy bonitos, muy cute. Y a mí se me ocurrió en algún momento, porque yo veía que la jaula que teníamos en nuestra casa era muy pequeña, liberarlos. Yo en ese momento no sabía que si tú a una ave en cautiverio la liberas, está condenada a morir. Es decir, lo supe años después, porque yo cuando fui niña me pareció muy adecuada esa pequeña revolución de libertad hacia las aves, que además las quería mucho. Entonces pues las dejé ir y sí, se fueron. Y años después, creo que estaba yo como en secundaria, cuando estaba hablando con una amiga como de ese recuerdo, y me dijo, sí sabes que si dejas ir a un ave en cautiverio, tiene cero probabilidades de sobrevivir. Y yo por dentro, o sea que no las liberé, las maté. Pero bueno, a mí me gusta pensar que si yo fuese ave, preferiría vivir unos minutos en libertad que toda una vida encerrada en una jaula. Voy a leer un poema mío y les cuento también como un poco sobre mi relación, o sea, de la escritura con las plumas, con el concepto de la libertad. O sea, pienso que de ahí viene como mi concepto de la libertad, porque de esta historia que les cuento, de cuando liberé a los canarios, yo guardé una pluma así, de estas pequeñitas, una pluma tenue, de un azul muy tenue del canario azul de mi hermano, como un recuerdo de ellos, ¿no? Que ya se habían ido, pero yo tenía esa pluma, no sé qué, y siempre que la veía de niña, o sea, pensaba en ellos como como volando por el cielo, y no sé qué. Y después cuando mi amiga me cuenta eso, recuerdo que tiré la pluma porque me dio como mucha nostalgia pensar que los asesiné, y yo dije, bueno, ni modo. Y bueno, ya últimamente, como les contaba, después de pandemia, empecé a acercarme a las escrituras que tienden a tratar de relacionarse con los lenguajes de las personas no humanas, y una de mis personas no humanas favoritas siempre van a ser los aves, y en especial como las aves que están muy cercanas a los cuerpos de agua. Yo siempre digo que soy hija del río, o sea, y que mi destino es el mar, porque pues para allá nos lleva la corriente. Y pues acá en Culiacán, una de mis rutinas que me mantienen cuerda es ir a caminar por las riberas, porque pues la ciudad tiene 4 ríos.
Y entonces ahí hay aves muy bellas. Mi ave favorita de la ribera es el chipe amarillo y mi ave favorita del mar son los pelícanos, en especial los pelícanos pardo. Y entonces escribí este poema que se llama Sirenas sobre las caminatas sobre el río y cierto como el canto de las aves y también pensar un poco en el agua. Así que bueno, aquí va. Se llama Sirenas. Para resistirme al encierro salgo a caminar a la orilla del río, para acompañar nuestra sequía, me pierdo en los aquelarres de las aves, llevando el calor sobre su cuello, los patos se repiten en filas, que pierden el orden solo para volverse a formar el medio de la corriente que sobrevive al verano. Te digo que los peces cantan y te ríes. No es broma, si cantan, tú te ríes. Sospechas de la niña que creía en hadas. No te culpo por no escucharlos o por interpretar en sus voces ruido, instinto, respiración. Yo nunca creí en las hadas, creo en los peces, en su lengua madre de pájaro, tu beso en su urgencia por el cauce, la sed. Yo sé que el canto es un hilito, un ancestro común que un día salió del agua y al sentir el grito de la tierra, prefirió regalar sus plumas al viento. Una de mis obsesiones es cómo todos los seres vivos estamos relacionados, ¿no? Y a mí me gusta mucho la idea de las sirenas mitológicas porque pues las sirenas de Disney son peces, ¿no? Pero las sirenas mitológicas son aves. Entonces, como muchas personas, bueno, tienen más sentido que canten y después cuando tú vas como a leer un poco biología, te das cuenta que todos tenemos relación. Venimos del mar, ¿no? Entonces, también compartimos un ancestro común y los peces y los pájaros comparten un ancestro común y me gusta mucho la idea de estar como en tanta calma en la ribera, de poder escuchar el canto de los peces que se acompaña con el canto de las aves y que sea una de las razones por las que siempre andan por ahí unidos y se alimentan unos de los otros. Oye, qué increíble. O sea, ahorita que estabas haciendo esa analogía, esta relación, pensé, oh, sí, entonces venimos de las sirenas. Sí. Todas somos sirenas, así ya no nos pueden decir que no. Sí, ajá, sí, como de pensando que venimos del mar y que las sirenas son aves y luego ahora representadas como mitad peces. Está clarísima esa relación. Cecia, gracias por regalarnos esta especulación tan interesante y por también leernos este texto tan conmovedor. Y muy conmovedora también la anécdota de las aves. Estoy segura de que hay una colonia de canarios azules en algún área verde de donde vives. Acá en Guadalajara vivo cerca de un parque y hay una colonia de pericos verdes que, digo, no sé muy bien la historia, pero yo creo que era una pareja que se escapó de su jaula y que ya poblaron el parque, ¿no? Hablando, Claudia, sobre, siguiendo esta idea de las plumas y de las alas y de las aves, ¿qué texto de algún otro autor o autora has escogido para compartirnos en este tenor? Pues es tiempo de que venga Piedad. Bueno, esta me gusta porque bueno, el título es Trazo, ¿no? Empezando por ahí, porque ya estamos hablando de la pluma de cierta forma para hacer algún trazo quizá. Y tiene un epígrafe que dice, ¿cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? De Juan Ramón Jiménez. Trazo. Inútilmente inventa la palabra tu rostro, trizado por el relámpago del tiempo, y en el papel se detiene tu gesto en pleno vuelo. Cae como una pluma en la memoria. Si tuviera una fotografía tuya, sería familiar como mi vieja máquina, y estaría suspendida en mi hora y en tu risa, con la apacible mansedumbre de los objetos dormidos. Pero solo tengo tu nombre y una lluvia menuda sobre la frente y el pecho. Ya no sé si tus ojos eran oscuros o dorados como el corazón de los tigres o como la arena, pero no me entristecen las trampas de la memoria, porque aún sé de mis naufragios en tu agua serena y dulce. Y si tu piel era blanca como la nostalgia de los ahogados, ya no recuerdo. Pero hay mañanas en que bajo mis labios siento correr tu cuello como un río. Tu brazo abre el círculo del día.
Desiste entonces mi mano de la inútil tarea, porque la realidad ya no te necesita, porque te has hecho eterno en la imperfecta materia de los sueños. Ahí va la pluma, ¿no? La pluma también por ahí, trazando algunas cosas que quizá la realidad no nos deja trazar o no nos deja ver, ¿no? Que bueno, esa parte de las plumas también me gusta y creo que también pues nos da el vuelo, pero de la imaginación, de la memoria, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ese fue Piedad Bonet. Totalmente de acuerdo contigo y yo les voy a leer un texto de un reencuentro que he tenido con Margarita Michelena. Este texto está dedicado para Emma Godoy y tiene por título Hipótesis del vuelo. El aire está en reposo, todo calla, mas de pronto sobreviene un rumor, un ruido repentino de seda que se rasga y nada más. Un pájaro que vuela y un gran misterio a nuestro lado pasa. El pájaro se suelta de la rama como una manzana, contraria a la costumbre de todas las manzanas, fruto cuya materia sumisa se libera del destino terrestre y así mismo se alza. No es ya el peso luciente ni el color desplomado, sino el puro e inacible resplandor del sonido. Y allá va, frágil pluma, velocidad alegre, o ya sonora isla temblando en el espacio. ¿Qué es esta criatura simple y sabia? ¿Cómo cumple su afortunado signo peligroso? ¿Sobre la palma de qué mano se confía el gozo de esta ideal y misteriosa máquina? Y no son las alas las sustentadoras de este embriagado y lúcido cometa, de este orbe levísimo de pluma, de esta resplandeciente y viva flecha. No hay razón mecánica que explique la ardiente, pura dicha de este vuelo, sino que hay algo más. Algo que habita al ave más adentro de sus alas, algo que anima el túnel delicado, el tallo de cristal de su garganta. Allí está su secreto más secreto, allí está su habitante misterioso, la fuerza que lo eleva, la mano que lo alza. Esa mano infinita que no estando jamás, sino allí dentro, se abre en medio del aire como flor sin orillas y ampara y rige el vuelo. No combaten el pájaro y el viento. El pájaro es la música y el aire su hechizado instrumento. Para saber por qué vuelan los pájaros, no hay que ver los sofismas de sus alas, sino escuchar el río iluminado que empieza en su garganta. Las razones del vuelo son razones de música, y si el pájaro vuela, es solo porque canta. Se me hace totalmente, que dialoga totalmente con tu poema, Cecia, por eso estaba entre este y otro más, pero te escuché y dije, este va a platicar muy bien con el texto que nos ha obsequiado Cecia. Muchas gracias. Sí, justo te iba a decir que qué bella la forma en que cierra el poema. Y bueno, Hipótesis del vuelo es un gran texto. Justo pienso cuando vi que tenía que seleccionar como un texto para compartir, yo también dije, ay, ¿qué voy a compartir? Porque hay muchísimas cosas que me gustan y que podrían relacionarse a este tema. Entonces, voy a hacerles recomendaciones y después voy a leer. Yo tengo ahorita como una relación de mucho amor sobre la poesía de Mary Oliver. Creo que volví a su poesía recientemente por culpa de Mónica Nepote. La culpo total, es su culpa porque sus talleres te dan muchas ganas de vivir y de acudir a poesía que habla sobre lo que es estar vivo. Entonces, bueno, hay un texto de Mónica Nepote que es sobre un pajarito que se llama Rojito, que es un cardenal mosquero y está en Vestigios de un mundo por venir. Yo lo recomiendo ampliamente porque es como estas relaciones afectivas que tenemos con las aves. También está un libro que se llama Habitar como pájaro de Vincent Desprez, que es, digamos, una cosa maravillosa y justo se relaciona con el texto que lees porque habla de cómo los pájaros habitan un territorio sonoro, porque cuando nosotros pensamos en territorio pensamos solo en tierra, pero pues las aves marcan sus mapas también
o sea, con vibras sonoras y me parece algo que te vuela la cabeza, como pensar en estos mapas que existen en el aire a través de los sonidos, me parece impresionante. Y bueno, les voy a leer rápido el que seleccioné de Mary Oliver para no también alargar mucho esto. Y como la razón por la que lo seleccioné es porque como estoy mudándome y es una mudanza que no termina y en la que he tenido que decidir qué cosas dejo, qué cosas me llevo, vengo constantemente a Culiacán y cada vez que vengo pienso que me debería llevar más cosas, pero otra parte de mí piensa que no debería llevarse nada, entonces se llama depósito de almacenamiento. Cuando me mudé de una casa a otra, había muchas cosas para las cuales no tenía espacio. ¿Qué hace uno? Alquilé un depósito de almacenamiento y lo llené. Los años pasaron, ocasionalmente iba allí y veía adentro, pero nada pasaba, ni una sola puntada en el corazón. Según iba envejeciendo, las cosas que me importaban envejecían un poco, pero se hacían más importantes. Así que un día abrí la cerradura y llamé al de la basura. Se llevó todo. Me sentí como el pequeño burro cuando fue despojado finalmente de su carga. Cosas, quémenlas, quémenlas, hagan una hermosa hoguera, más espacio en tu corazón para el amor, para los árboles, para los pájaros que no poseen nada, la razón por la que pueden volar. Y bueno, esa traducción es de Alejandro Rodríguez Morales y justo pienso que una de las lecciones que me han dado las aves es esto de mantenerme ligera para poder volar, ¿no? Y bueno, pensé en el tema y pensé justo en este poema de Mary Oliver que me ha acompañado mucho estas últimas semanas que he estado entre dejar, llevarme, quemar cosas, tirar cosas, regalar, etcétera. Muchísimas gracias, Cecia. Yo, Claudia, exijo parte 2, parte 3 de Aves porque justo tenemos que empezar a cerrar esta emisión y pues quisiera, Clau, que nos regalaras un texto de cierre. Sí, creo que tenemos que hacer un episodio de aves cada temporada, ¿no? Al menos. Yo a veces tengo pájaros en la cabeza y no podía dejar de leer este poema porque es tu poema, Anja. Y tiene, por supuesto, una dedicación que dice para Anja, la del eterno amanecer. Dices que sigues allá y no te das cuenta que estás acá. Acá con el canto de las 6, montada sobre el último rayo de luz, bailando entre las nubes que esconden la timidez del sol. Dices que no duermes, que esperas. Esperanza, vuelo a ojos cerrados atado de tus rizos. Cantan los árboles cuando posas en sus ramas la ilusión del alba, sin reflectores ni mandalas cuando sueñas el recuerdo. Por eso sigo aquí, acariciando el amanecer. Ah, qué bonito. Yo venía a grabar un podcast, no a llorar. Muchas gracias. Oye, cuando decidíamos si estábamos entre plumas y alas, yo decía alas no, porque ángeles, pero no podía dejar fuera tampoco a Prometeo. Voy a leer este texto de Miguel Barquiarena, quien también ha estado con nosotras en las Correcaminos, y se titula A Salud de Prometeo. Brindo, hermano, por las águilas que se moldean en el humo que vierten mis cigarros. Brindo por los grilletes del vicio que encadenan mis manos a este vaso que se rellena a cada trago. Brindo, Charles, por el licor que me da el fuego bastardo que no tuviste para incinerar a los mártires castrados. Brindo por las águilas de humo que filtran sus garras en mi hígado y lo desgajan con sus picos. Brindo por el mañana en que despertaré con la resaca que germina entre las vísceras, segmentado por la luz de la persiana, entre plumas de ceniza y el vago recuerdo de las águilas. Y bueno, Cecia, regálanos por favor un poema de despedida. Bueno, Castellanos, que es de Misterios Gozosos, es el 16. Y dice, está súper corto, pero me gusta mucho. Heme aquí en los umbrales de la ley, el mundo que venía como un pájaro se ha posado en mi hombro y yo tiemblo lo mismo que una rama bajo el peso del canto y del vuelo un instante detenido. Y bueno, a mí me gusta mucho la idea
de que el tiempo se detiene, y en castellano a cada rato el tiempo se detiene, y aquí me parece asombroso que se haga con la idea del pájaro que se posa. Entonces, eso. Y nada, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. También espero escuchar pronto por ahí otra parte sobre las aves, las plumas, las alas, todo lo que tenga que ver con estos seres maravillosos. Y también seguir conociendo sobre lo que sale de sus plumas. Me encantaron los poemas que leyeron. Muchas gracias por compartir. Ay, al contrario, Cecia, estamos súper contentas, emocionadas, animadas de tenerte aquí. Yo exijo una explicación al universo de por qué no has estado desde la primera temporada. La verdad es que ha sido una gozada escuchar tus referencias y por favor nos encantaría que nos platiques dónde podemos encontrar tu poesía, si tienes redes sociales donde puedan contactarte las personas para iluminarse con tu sabiduría poética y tus recomendaciones. Muy bien, pues en Instagram estoy así, Cecia Moreno, me pueden buscar. Poesía publicada, tengo algunos que son de mi dead name, o sea, ya no utilizo ese nombre, pero pueden buscar. O sea, pienso que si los buscan en las revistas lo van a encontrar, o sea, si buscan Cecia en Casa País, si buscan Cecia Moreno en Punto de Partida, y también en una revista que se llama Estroboscopio, que es de una amiga de por acá. Entonces, ahí en esas tres revistas pueden encontrar textos míos publicados. Publicaciones físicas de poesía no tengo nada más como ensayos académicos que por ahí salieron en algunos congresos porque estudié letras, pero en Instagram me pueden pedir cualquier cosa y yo se las hago llegar, no, los problemas. Igual por ahí también publico constantemente que estoy leyendo. Excelente, pues muchísimas gracias, Cecia. Muchas gracias por venir, querida Cecia, y gracias por todos tus poemas y todo. Y espero que sí, que haya más pronto, ¿no? Okay. Queremos que haya más participaciones de Cecia y las aves. Totalmente. Sí, igual yo tengo por ahí unos poemas que estoy trabajando sobre los pelícanos, entonces en algún momento podemos hacer uno de aves del mar, que son mis aves ahorita más. Digo, el tema del pelícano en la poesía, a mí me encanta, también tengo algo sobre pelícanos y pechitos abiertos. Sí, es que yo amo cómo pescan los pelícanos, pienso que es una de mis cosas favoritas. Yo también, es mi ave favorita, porque además es bien cool, surfea, tengo hambre, aquí tengo algo guardado. O luego estos videos que hay donde están intentando comerse cosas que no se pueden comer. Ay, sí. Pero lo intentan. Ellos no se limitan. Uno intentó comerse un capibara. Es como de que, oye, ¿pero qué estabas pensando? Qué maravilla. O sea, lo puedo imaginar totalmente. Pues muchísimas gracias, personas y aves que nos escuchan. Recuerden ponerle like a la campanita y escucharnos cada 2 martes. Poesía y letras en Petit Comité. Hasta la próxima. Las Correcaminos.